título de este mensaje le hemos puesto la suficiencia de Cristo. Repita conmigo, la suficiencia de Cristo. Amén. Dice entonces la palabra de la siguiente manera: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, acabamos de mencionar que el título de este mensaje es la suficiencia de Cristo. Y a la hora de trabajar en este mensaje, meditaba en una situación que me ocurrió hace algunos días con mi hijo. Nosotros tenemos un hijo mayor de 10 años y uno menor de 3. Y el mayor de 10, como muchos en la edad de él en estos días, están demasiado entusiasmados y emocionados con el fútbol. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero la mayoría de niños ahora está con eso. Y es algo que por lo general a los chicos les atrae el fútbol. Entonces usted lo escucha hablar de Courtois y de los porteros y de los delanteros, de Ronaldo y todo esto. Y estuvo por varias semanas hablándonos a nosotros, a mi esposa y a mí, de que él quería entrar en una escuela de fútbol. Entonces nosotros con cierta reticencia estuvimos orando, viendo cómo acomodar las cosas, y al final obtuvo la aprobación para poder ingresar a la escuela de fútbol. Pero fue muy curioso cómo un día de estos que le llevaba para la escuela, él me comentaba acerca de esta presión que siente por desempeñar en la escuela de fútbol. Escuela en la cual todavía no había ni siquiera asistido ni ingresado, pero ya él se sentía presionado por desempeñar y por poder hacer las cosas muy bien en esa escuela de fútbol. Y a la hora de pensar en esto, pues me hacía evaluar la realidad de la sociedad y cómo hay muchas personas obsesionadas con desempeñar, ¿cierto? Y con demostrar quiénes son en la vida. Quieren ser autosuficientes. Y está muy bien. El ser humano por naturaleza muchas veces persigue esto. Quiere la autosuficiencia en la vida. Quiere mostrarse así hacia afuera. Quiere proyectarse de esta forma. Y esto en ocasiones puede afectar la comprensión del propósito de Dios en nosotros. ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? Porque al buscar la autosuficiencia, el ser humano por naturaleza va a tender como a mirar hacia adentro, ¿cierto? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Y eso no está mal, pero esa idea sola puede tender a extraviar al individuo. Las expectativas del ser humano muchas veces cambian. Si yo estoy tan enconchado, si estoy viéndome solamente a mí, bueno, ¿cuáles son mis expectativas en la vida? Las de los demás, y cuál es la percepción que van a tener del entorno. Si eso se desconecta de lo que son en Dios, ¿cierto? Entonces necesitamos resolver esto porque puede volverse un problema, la autosuficiencia. La RAE, la Real Academia Española, la define de esta manera: es un estado o condición de quien se basta a sí mismo. Eso es la autosuficiencia según la ciencia, el estado o condición de quien se basta a sí mismo. Entonces, las personas autosuficientes a menudo van a destacarse por su capacidad de manejar situaciones complejas por ellos mismos o por su independencia en ciertas áreas de la vida. Y de nuevo, si escuchamos esto, decimos, qué bueno, qué bonito ser así. Pero esto también puede venir con una factura y con ciertas características que nos pueden ocasionar a nosotros complicaciones. Como por ejemplo, la dificultad para trabajar en equipo. Las personas autosuficientes a veces como que se nos dificulta, voy a hablar en el pasado, ¿verdad? Interactuar, trabajar en grupo, como que eso se vuelve un poco difícil. La falta de retroalimentación también, eso puede afectar el crecimiento espiritual. Puede hacer que usted en su perspectiva se evalúe muy bien en lo que acaba de hacer, pero hay perspectivas de otras personas muy valiosas que podrían ayudarle a crecer. Y que una persona autosuficiente a veces va a neutralizar esas opiniones. Es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo, punto en la vida. Se les puede percibir, no necesariamente, pero se les puede percibir de arrogantes o de que tienen falta de humildad, porque todo lo buscan hacer solos, son el llanero solitario que va en la vida, ¿cierto? Puede que tengan resistencia a pedir ayuda a los demás. Entonces, no importa si tienen que hacer algo y no tienen ni la más remota idea cómo hacerlo, ¿verdad? Prefieren morir en el asunto antes de pedir ayuda. ¿Ha visto usted algún autosuficiente en la vida? Claro, amén. ¿Ves? La hermana conoce autosuficientes, ¿verdad? Yo en otro tiempo fui así, hermano, pero el Señor lo redime todo. La gente puede vivir esta sensación de aislamiento. Es que estoy solo, y no es que esté solo, es que la persona tiende a aislarse, tiene que construir el barco él mismo, tiene que construir las cosas absolutamente divorciado y separado de los demás.
Y un factor muy interesante de esto es cómo estas personas, las personas autosuficientes, tienden a ser proclives a algo que se le conoce en la comunidad científica y los psicólogos como el síndrome del impostor. Yo no sé si usted en algún momento ha escuchado esto. Levante la mano el que ha escuchado lo que es el síndrome del impostor. Bien, como 2 personas del resto de la iglesia lo han escuchado. Así lo define la revista Scientific American o Científico Americano. El síndrome del impostor es una sensación generalizada de autoduda, es decir, duda en la misma persona, inseguridad o fraude, a pesar de la evidencia que sugiere lo contrario. Voy a hacer una pausa aquí antes de continuar con la definición. Está hablando de que las personas autosuficientes son proclives al síndrome del impostor. Y vea qué contradictorio. El síndrome del impostor hace a las personas tener este sentimiento, esta sensación de autoduda de ellos mismos, ¿cierto? Continúo. Dice, afecta a personas de todo tipo. Investigando sobre esto vi que inclusive Albert Einstein sufrió de esto. A menudo aparece después de un logro especialmente notable. El reconocimiento público, ganar un premio o recibir un ascenso. Entonces podemos ver que una persona con el síndrome del impostor es una persona que va a tener una sensación constante de no pertenecer o de no haber alcanzado logros legítimos. Y cuando alcanza algo, entonces va a pensar que fue un golpe de suerte, que las constelaciones se alinearon y que por alguna remota razón esa persona pudo obtener algún beneficio en la vida. Y estamos viendo que esto no discrimina, afecta a personas de cualquier contexto cultural, de cualquier estrato social, no importa la educación que tengan. Inclusive haciendo una encuesta, leyendo una encuesta que le hicieron a muchos CEOs en Estados Unidos, había un gran porcentaje, más del 40%, que lo habían tenido. Y eran personas que les daban los reconocimientos, les decían, usted ha hecho X o Y cosa en la vida, y ellos pensaban que todo había sido pura suerte, que no se debía a ellos, que lo que habían aportado simplemente había sido algo muy pequeño. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de este síndrome? Las personas tienden a tener un menosprecio irracional de lo que ellos hacen. Entonces, a pesar de la evidente evidencia, valga la redundancia, de que es una persona capaz, tiende a menospreciar lo que ha hecho. Lo disfrazan a veces de una falsa humildad. No, si es que esto es muy bueno, y tienden a menospreciarlo, a minimizar lo que han alcanzado. Se sienten como un farsante. Viven pensando que en algún momento los van a descubrir, sea en su trabajo o en temas académicos o deportivos, y los van a descubrir de que no son verdaderamente lo suficientemente buenos. Le atribuyen el éxito a otras personas, minimizan sus propios logros y obviamente van a caer en el perfeccionismo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Eso es una realidad en la sociedad, pero esto también puede venir a tener un impacto en nuestra vida espiritual, totalmente. ¿Cómo así? Una persona que sufre de autosuficiencia y del síndrome de impostor puede venir a tener un sentimiento de no pertenecer a la vida cristiana. Cuando ingresan a una iglesia y ven a las personas maduras que conocen la Biblia, que tal vez allá han recorrido más tiempo, ellos se ven tan distantes de esa realidad, se sienten tan ajenos a ella, que no se perciben allí involucrados. No se ven como parte de lo mismo, viven en una constante comparación. Entonces yo voy a estar sentado, voy a ver a Alexandra y voy a decir, Alexandra canta demasiado bien, Alexandra tiene una vida espiritual muy buena y yo básicamente soy como un renacuajo aquí, yo no hago nada en este lugar. O vamos a ver a Swain cómo predica, la manera en la cual Dios la usa, y dicen, yo soy de este tamaño, yo estoy en el lugar equivocado, yo no pertenezco a este lugar. Y cuando viene el Señor y comienza a hablarle a esa persona de las capacidades que tiene, de lo que Dios quiere hacer con ese individuo, se anulan automáticamente y dicen, no, eso no puedo ser yo. Hay una brecha demasiado alta. Tienden a evadir las asignaciones y responsabilidades, posponen las cosas. ¿Cierto? Entonces veamos cómo esto puede afectarnos, porque cuando nosotros venimos al Señor, claramente va a haber una brecha. Se nos dice en la palabra que debemos llegar hasta la estatura del varón perfecto. Claro que hay una distancia para llegar allí, y ninguno de nosotros, y lo voy a repetir, ninguno de nosotros
bajo nuestras propias fuerzas podemos llegar ahí. ¿Quién dice amén? Y qué dicha que es así, porque por esa razón tuvo que venir Cristo. Todos quedaron cortos, verdaderamente. Por más carga que usted sea, por más disciplinado, por más esforzado que usted sea, quedamos cortos de lo que es la justicia divina. Jesús murió y resucitó para darnos a nosotros esto. ¿Quién dice amén? Entonces, cuando uno ve la sociedad, se han sugerido diferentes soluciones para el problema de la autosuficiencia, del síndrome del impostor. Soluciones para abordar el problema desde una posición natural, científica y psicológica, y aún desde la iglesia también. Entonces vemos que, por ejemplo, soluciones naturales que se dan a esto, entre ellas están la celebración de los logros. Entonces le dicen a la gente, no, vea, usted lo que tiene que hacer es que cada logro que usted tiene en la vida tiene que celebrarlo, pero con bombos y platillos. Tiene que hacer ruido, tiene que celebrar lo que usted ha hecho, tiene que verdaderamente notarse lo que usted ha realizado. Entonces hay grupos que hacen eso a nivel natural. Hay terapias de aceptación y de compromiso. Entonces llevan a las personas a escribir lo que han hecho y a ponerse una cajita, a decir, claro, esto yo lo hice y está muy bien. El mindfulness hoy en día y la meditación son toda una tendencia. Entonces llevan a las personas a estar más conectadas, más conscientes con quienes ellos son. Y alguien puede pensar, ¿pero qué tiene eso de malo? No tiene absolutamente nada de malo. No tiene nada de malo. A nivel espiritual también se han buscado desarrollar estrategias, ¿como cuáles? Bueno, como el hacer sacrificios innecesarios para usted buscar ganar la aceptación del Señor. Entonces hay personas que se meten en un ayuno larguísimo, o hacen peregrinaciones, o se meten en todos los ministerios de la iglesia, para ver de qué manera buscan paliar ese sentimiento de no pertenecer, de no crecer. Y todo esto está bien, son buenas, digamos, iniciativas, pero hasta cierto punto. ¿Por qué razón? Porque no apuntan a la raíz del problema ni lo solucionan. ¿Sí? Por tanto, y quisiera referirme un poco y hablar acerca de la suficiencia de Cristo. Repita conmigo, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Es suficiente. ¿Sí? Dígale al que está a la par, Él es suficiente. No importa si usted no se siente suficiente en la vida, si usted se siente como un fracaso, o si usted se siente demasiado carga, no importa, Cristo es suficiente. Él está por encima de cada uno de nosotros. Y esto nos ayuda a entender verdaderamente la cura de parte de Dios para este problema. ¿A dónde inicia esto? Esto comienza en darnos cuenta que la autosuficiencia, escúcheme bien, por favor, es una forma de orgullo, ¿sí? La autosuficiencia es una forma de orgullo y una falta de comprensión del mensaje del Evangelio. ¿Ok? Entonces, puede hacer que usted busque todas las terapias de autoayuda y de mejoramiento personal que existan en este planeta, que usted pague todos los cursos que hay y se reúna con los mejores psicólogos, que si usted no entiende la raíz espiritual de este problema, no va a pasar a ningún lado. La autosuficiencia es pecado, es una forma de orgullo. Es querer el ser humano ponerse en una posición que no le corresponde. Cristo es suficiente para nosotros. Y ya vamos a ver de qué manera lo es y cómo implementamos nosotros, cómo aplicamos ese conocimiento a nuestra vida. Comenzamos mencionando este capítulo maravilloso, número 1 y el versículo 29, este versículo que nos dice que Cristo es el Cordero de Dios y que Él quita el pecado del mundo. Ahora, ¿dónde está esto registrado y quién fue el que lo dijo? Esto está en el Evangelio de Juan. Ahora, si usted recuerda, Juan fue uno de los apóstoles y uno de los discípulos menores de Jesús. Él tuvo una gran trayectoria ministerial. Mientras Pablo y Pedro tal vez ya eran hombres más maduros, Juan era un joven. A lo que se apunta, cuando Juan estaba con el maestro, era que aproximadamente tenía entre los 15 y los 19 años. Lo cual quiere decir que el desarrollo que tuvo Juan a lo largo de su vida fue muy largo. Y esto nos ayuda a entender el impacto que este hombre llegó a tener en la iglesia. Él fue el que escribió el Apocalipsis, el Evangelio de Juan, varias epístolas. Inclusive en la historia de la iglesia vimos que la influencia que él tuvo en toda el área donde él estaba fue muy grande. Juan llegó a tener un conocimiento especial de parte del Señor. Y este versículo 29 no lo dijo Juan el apóstol, lo dijo Juan el Bautista.
Esto forma parte de un prólogo. En aquel momento maravilloso en el cual Juan el Bautista ve a Jesús y él dice, ahí viene aquel que yo no soy digno de desatarle ni siquiera los cordones de los sneakers. No soy capaz, o sea, no lo merezco, ni siquiera eso. Él es el Cordero de Dios. Imagínese usted, yo me imagino en los zapatos de Juan. Era algo que venían por miles de años esperando y él tuvo el privilegio de ver caminar hacia él al Hijo de Dios, al que venía a quitar el pecado de la humanidad. O sea, tuvo que haber sido algo que para él poder mantenerse en pie fue impresionante. Y no solo eso, que el Señor lo llevara a bautizar a este hombre. Fue un privilegio espectacular, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vemos el enfoque que Juan le da en su evangelio a la persona de Jesús, él viene a referirse sobre él como el Logos de Dios, es decir, el verbo, la palabra de Dios poderosa creadora, a través de la cual él formó el mundo. ¿Y por qué Juan le da este enfoque a Jesús en su evangelio? Porque Juan le estaba hablando a diferentes audiencias en ese momento. Entre ellos había allí judíos y había judeocristianos, es decir, gente que todavía solamente pertenecía a la rama judía y judíos que ya se habían hecho cristianos. Pero existía una duda de fondo y era con respecto a la identidad de Jesús. Porque dependiendo de lo que ellos creyeran respecto a la identidad de él, lo que se iba a derivar a partir de ahí. Si Jesús era el Hijo de Dios, entonces verdaderamente lo que él estaba haciendo iba a tener un impacto en ellos. Pero si Jesús simplemente era un profeta o era un maestro, era bueno, era conveniente lo que él enseñaba. Entonces Juan invierte mucho en mostrar a Jesús como ese Logos de Dios, porque él venía a contrarrestar herejías que habían en ese momento, que decían, no, Jesús era humano pero no era divino, no, Jesús era divino pero como que verdaderamente no sufrió en la carne el pecado. Entonces él coloca a Jesús en el centro del asunto, y cuando él viene a hablar, él viene a decir que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí nosotros podemos ver tres principios de esta afirmación que él hace. La primera o el primero es el siguiente: Jesús es el sacrificio, sí, perfecto de Dios. Repita conmigo, Jesús es perfecto. El sacrificio perfecto de Dios. Y esto apunta a esa divinidad de él. Por eso vemos que en ese mismo capítulo, cuando Juan está hablando en el versículo 9, él viene a decir lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando Juan viene a decir la luz verdadera, no nos está hablando de los bombillos de Silvania ni de lumens. Él nos está hablando aquí de una luz divina, de algo perfecto que se estaba aproximando y que había llegado a la tierra. No era ni siquiera como la luz del sol, ni la de los astros, ni de la lámpara, ni del fuego. Él está diciendo la luz verdadera. Está apuntando a algo sin defecto, algo impecable, completo, cabal, que era Jesús. Que ese individuo que estaba allí al frente era el sacrificio de Dios perfecto para nosotros. Y en medio de ese momento, para ellos, era muy relevante, porque ellos estaban acostumbrados al sacrificio, al corderito todos los años. Pero él lo que estaba diciéndoles era, están viendo los corderitos, ya no los van a necesitar nunca más, porque está el Cordero de Dios aquí caminando entre nosotros para darnos redención. ¿Quién le da la gloria al Señor? El sacrificio de Jesús es perfecto, pero número 2, es suficiente. Es suficiente. Él les dice en el 19:30, Jesús, aquí hablando, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Podemos ver aquí que en las mismas palabras de Jesús, al él decir consumado, lo que él está diciendo es punto y aparte, se cambia el capítulo, ya no necesitan buscar esos corderos, ya no va a haber necesidad de otra Pascua ni de otros Pésacs, eso se acabó, el sacrificio del Señor es suficiente. Número 3, el sacrificio de él sí es perfecto, es suficiente, pero también quita el pecado del mundo. Y dentro de ese pecado está la autosuficiencia también. Y no solamente se trata del perdón, sino de la comprensión de quiénes somos nosotros al estar aquí. Él quita el pecado del mundo. El autor de los Hebreos nos dice lo siguiente: en el cumplimiento de los tiempos se ha manifestado una sola vez
para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Ahora bien, al escuchar esto nos estamos dando cuenta de la magnitud de lo que Jesús hizo. Que al Él venir y poner sus pies en esta tierra, al vivir una vida perfecta, al morir nos entrega redención. Su sacrificio es perfecto, cumple con todas las demandas de la ley y ahora coloca a la humanidad en una posición de respuesta. Y es: aquel que crea en su nombre será salvo. Amén. Pero al alcanzar salvación, ¿cómo va esto a desenvolverse en nuestra vida? La salvación opera en 3 tiempos en el ser humano. Opera en el pasado, redimiendo nuestros pecados. Opera en el futuro claramente, llevándonos a una eternidad con Él, sea cuando muramos o cuando el Señor venga y nos arrebate en los cielos para estar con Él. Pero también opera en el presente. Dios nos salva en nuestra vida presente. ¿De qué forma? Enseñándonos a vivir de la manera que Él quiere. Amén. Entonces la salvación no solamente está allá en el futuro, en algo distante, algo que un día va a pasar, sino que aquí en la tierra Dios viene a trabajar en nuestra cosmovisión. ¿Qué es eso? La manera en la cual yo veo la vida, lo que yo pienso de ella, las expectativas que tengo, cómo pienso yo que se supone que deba vivir. La salvación viene a trabajar en nosotros para llevarnos a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Entonces necesitamos aprender a vivir a partir de la suficiencia de Dios para nuestra vida. ¿Estamos aquí? Porque mientras no hagamos esto, vamos a ver entonces la obra de Dios como un accesorio. Así Él es el que me perdona. Ok, pero ¿cómo trastoca eso su manera de vivir diariamente? ¿Cómo afecta eso la manera en la cual usted se conduce? ¿Cómo me percibo yo como persona? ¿Cómo pienso que me perciben los demás? ¿Y cómo debo vivir? ¿Sí? ¿Cómo aplicamos esta verdad entonces? Aquí voy a darle 3 principios de cómo aplicamos la suficiencia de Cristo a nuestra vida. ¿Cómo podemos dejar atrás esa autosuficiencia que a veces viene a querer movernos el piso? Lo primero es entender que a través del Evangelio y la obra de Jesús nosotros encontramos 1, identidad, y número 2, valor en Cristo. ¿Ok? ¿Cómo así? Hablemos de la identidad. Colosenses 3:2 nos dice lo siguiente: pongan la mirada en las cosas del cielo. Repita conmigo: las cosas del cielo. Y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, estamos hablando de que nosotros a la hora de venir al Señor a través del Evangelio encontramos identidad y valor en Él. La identidad en nosotros no se trata de que seamos autosuficientes en la vida, ni tampoco impostores. Nosotros no somos eso. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Entonces, las personas muchas veces a través de la autosuficiencia, ¿qué es lo que buscan? Ser algo. Que les pongan una estrellita en la cabeza. Hiciste esto muy bien, realizaste esto de una excelente manera, y viven con esta necesidad interna de demostrarse o demostrarles a los demás algo, quiénes son. Y si usted quiere ver eso, es cuestión simplemente de ver las redes sociales. Cómo están las personas buscando, adictos, los miles de aceptaciones y de likes. Algunos los hacen por esa carencia, otros lo hacen por un tema mercantil, claramente, pero muchos es por una carencia interna. Necesitan aprobación, necesitan encontrarse en la vida, necesitan sentirse autosuficientes o al menos paliar ese sentido que tienen a lo interno. Y tenemos que darle la vuelta a este asunto y entender que nosotros no necesitamos demostrarle nada a nadie. ¿Estamos aquí? ¿Cómo así, pastor? Sí, hermano, usted no necesita ni pesar tanto, ni tener ciertas medidas, ni aparentar nada en la vida. Usted no necesita demostrarle nada a nadie. Y eso no quiere decir que usted va a vivir como un cavernícola, va a andar, ¿verdad?, sin cuidarse ni nada en la vida. No, pero hay que colocar las cosas en perspectiva. Su identidad y su valor provienen de Jesús, amén, de lo que Él hizo. Aquí nos dice el autor de Colosenses, que es Pablo, dice que hemos muerto. ¿Muerto a qué? A todo eso.
Dígale al que está a la par, muera al Instagram, por amor a Cristo. Dígale, muera al Instagram, muera a las poses y a los videitos, muera al Instagram. Sí, muera a la necesidad de aprobación, mueva eso. ¿Ok? Es en el Señor. Ya hemos muerto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo no creo que Cristo esté viendo el Instagram suyo y diciendo, ay, vea qué lindo que quedó, y ve esa trompita que está haciendo, qué lindo. Yo no creo que Cristo esté en esa posición con nosotros, ¿verdad? Sería muy raro, verdaderamente. Nuestro valor no depende de nuestra perfección, y esto en función de cualquier contexto, ni de su perfección académica, ni de cómo usted se vea, ni qué tan lindo es, o si la sonrisa la tiene perfecta o torcida. Eso no importa. No depende de su perfección, sino de la perfección de Cristo. Amén. Y qué lindo que es así, porque eso nos libera a nosotros de las presiones sociales, de esos estándares opresivos, pecaminosos, autosuficientes, llenos de orgullo y vanidad, que la sociedad quiere embeber en las personas. No necesitamos demostrarle nada a nadie. Cristo nos ha hecho aceptos en Él, y sí, hermano, dígase a usted mismo, somos capaces en el Señor. Somos capaces en Él. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado inteligencia, y si Dios por su gracia te coloca en una posición de privilegio, acéptala, depende de su favor y haz lo que Él te ha puesto a hacer con lo mejor que puedes. Amén. Muchas veces yo he visto personas muy capaces que Dios los ha puesto en una posición y no se sienten ahí. Sienten que no pertenecen a ese lugar, y constantemente está ese agobio, ese síndrome del impostor que les impide a ellos desarrollar las cosas como el Señor lo quiere. Yo recuerdo aquí un testimonio personal. Hace unos años el Señor me permitió ir a una convención de mi trabajo de ingeniería en California, y ahí estaban las mentes más brillantes de ese entorno en ese momento. Y yo tenía que hacer algo. Yo recuerdo que cuando yo llegué y empecé a escuchar a dos elementos lo que estaban haciendo y el impacto que eso iba a tener en el mundo, yo en un momento me empecé a sentir como con piel de pollo, ¿verdad? Como con la piel demasiado pequeña. Yo decía, Padre, no puedo creerlo. ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar? Empecé a pensar. Y de un momento a otro me di cuenta que estaba siendo víctima de esto, que estaba totalmente desenfocado, me estaba viendo a mí mismo y se me había olvidado que era el Señor el que me había puesto ahí a hacer algo. Y después ya el Señor vino y me corrigió y pude entenderlo. Pero nosotros como hijos de Dios somos sensibles a estas cosas. Tenemos que recordar que el sacrificio de Cristo es perfecto, suficiente, y que Dios a la iglesia la ha llenado de capacidades. ¿Quién dice amén? Y si el Señor te ha puesto en una posición de bendición o de privilegio, es para que tú lo exaltes a Él, para que dependas de Él, para que creas en lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Quién le da la gloria al Señor? Entonces, número 1, en el Evangelio encontramos identidad y valor en Cristo. Pero número 2, para que esto ocurra, tiene que pasar lo siguiente. El Evangelio viene a producir en nosotros un cambio de enfoque. Repita conmigo, un cambio de enfoque. ¿De dónde a dónde? Un cambio de enfoque de uno antropocéntrico a uno centrado en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos pasa de estar tan enconchados y tan enfocados en nosotros y en quiénes somos y en lo que tenemos y en lo que no tenemos y en lo que falta y en todo eso, a enfocarnos en la persona de Jesús. ¿Sí? Cuando usted entonces va por la vida y comienza a notar que la autoconfianza, que la autosuficiencia quiere como amarrarlo, es el momento en que usted tiene que sacudirse y recordar que eso es una utopía y que es un engaño, que eso es pecado, que el Señor nos diseñó a nosotros para depender y para confiar de Él solamente. ¿Quién dice amén? Vea, usted puede ser muy capaz, muy inteligente, muy lindo, muy linda, pero esas cosas, si usted las coloca como el centro de su identidad y el fundamento suyo, tarde o temprano le van a jugar una muy mala pasada, porque todo eso es temporal. Son cosas que Dios nos da para desempeñar algo en la vida nada más. Nosotros tenemos que aprender a tener nuestra confianza que esté colocada únicamente en el Señor. Únicamente en el Señor. Y sabe, eso es maravilloso, porque muchas veces Dios te va a llevar a estar en contextos que te superan, ¿sí? Y a propósito lo hace el Señor. ¿Sabe para qué? Para que usted aprenda a depender de Él, para que aprenda a confiar en el Señor, para que usted diga, Señor, esto es más grande que yo mismo.
Y no comience a depender de paracaídas ni a mecanismos para ver cómo viene a paliar ese sentimiento y cómo saca pecho. Que usted no tiene que sacar pecho. Usted lo que tiene que hacer es confiar en el Señor. Y eso es maravilloso. Porque cuando el pueblo de Dios reconoce su necesidad y su dependencia del Señor, cuando usted le dice, Señor, hasta aquí llego yo reconozco que de ahí en adelante yo no puedo hacer nada, usted automáticamente se puso en la posición favorable. Dios le va a ayudar. Vea, por ejemplo, las palabras de Moisés, cuando Dios le habla y le dice, vaya y saque a mi pueblo de Israel. ¿Cómo iba a hacer eso, Moisés? Pongámonos en los zapatos de él. Sí, Moisés había recibido una gran educación, era un hombre muy capaz y todo esto. Pero nadie iba a poder hacer eso. Estamos hablando de que era un hombre contra la potencia mundial y militar de aquel entonces en la historia. Y entonces Moisés viene a decirle al Señor, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Un pensamiento totalmente natural. Y puede hacer que usted piense, ¿y quién soy yo para hacer esto en la empresa? O levantar esto, para servirle a Dios, o puede hacer que usted se coloque en esa posición y que ese haya sido su modus vivendi por mucho tiempo. Porque tal vez hemos aprendido a caminar en la autosuficiencia. Puede hacer que eso le enseñaron a usted en su casa o la cultura. Vaya para adelante, no le tenga miedo a la vida, haga. Y son cosas buenas en cierta medida. Pero si eso está divorciado de quiénes somos nosotros en el Señor, se nos vuelve un tropezadero. ¿Sí? Usted tiene que decir, sí, yo voy a ir, si Jehová está conmigo, yo voy adelante, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Usted va a ser valiente, pero siempre usted va a colocar al Señor al frente. Y entonces Él te va a respaldar, te va a librar del orgullo, de la autosuficiencia, te va a librar de caer en esa trampa. ¿Y qué le responde Dios a Moisés? Cuando viene y se mete él en ese diálogo, le dice, ve pues, yo estaré contigo. Suficiente. Debía hacerlo. Pero después usted ve a Moisés debatir, como cualquiera de nosotros. Pero después él también lo entendió. Y allí es donde el Evangelio, donde la obra del Señor nos lleva a entender que Él es suficiente. Él es suficiente. Cuando tienes que hablarle a la gente de Cristo, cuando tienes que evangelizar, cuando tienes que servir, cuando te ponen a hacer algo en tu trabajo o tienes que hacer algo que no sabes cómo hacerlo, no es evadir, no es pensar que puedo porque soy muy carga. Es decir, Señor, yo voy, si usted está conmigo, ¿quién contra mí? Yo voy a depender de ti, Señor. Y no vas a permitir que esos sentimientos de autosuficiencia te eviten hacer las cosas, te lleven a evadir responsabilidades o a sentirte 10 grados bajo perro en la vida porque no has alcanzado X. Pero sí has alcanzado de la A a la Z, a Y. ¿A qué está antes de X? Bueno, X, Y. A G, digamos. ¿Ok? Hasta ahí has llegado. Y que falte X no te define. Amén. Que tenemos muchas veces ese síndrome de ver el punto negro en la sábana blanca, ¿cierto? Y qué difícil eso en la iglesia. Cuando Dios te lleva a servir, cuando el Señor te lleva a hacer cosas para Él, hermano, la iglesia es un taller de pecadores. Usted se va a encontrar no un punto, se va a encontrar 700 puntos negros en la iglesia. Porque el Señor vino a los que tienen necesidad, vino a los enfermos. Y nosotros como la iglesia, la extensión del cuerpo de Cristo, estamos aquí para ir trabajando en borrar esos puntitos. Si es que Dios quiere borrarlos, poco a poco Él va haciendo esa obra. Amén. No esperemos entonces llegar a la iglesia y encontrarnos todo así pristino, blanco, lindísimo. ¿Verdad? Porque entonces podemos recordar las palabras de Jesús. Yo no vine a los que no tienen necesidad. Los sanos no tienen necesidad de médico. Vine a los enfermos. Es ahí donde Jesús te llama. Y no solamente aquí a nivel de iglesia, allá afuera en su trabajo. Hay un montón de gente alrededor suyo que necesita que usted abra su boca y les diga, hay un Cristo vivo. El Señor existe. A mí no me interesa que tanto usted piense que no, Él existe en mi vida. ¿Quién le va a anular a usted eso? Hoy la gente vive atemorizada por lo que los otros van a decir de Dios. No, y es que esa es su verdad y es relativo. Si es cierto, es mi verdad y no es relativa, es cierto. Yo creo en Cristo. Tenemos que hablarle a las personas. El que usted hable o no puede determinar la salvación de alguien mañana. Es más, Dios nos va a pedir cuentas de eso. Número 3,
El Evangelio nos recuerda que nuestro propósito y significado en la vida no se encuentran en nuestros logros, ¿ok? Sino en vivir para glorificar a Dios y servir a los demás, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice la sociedad? Usted nace, crece, se reproduce, come y muere, y mientras está en esa actividad, entonces alcance todas las grandezas que la sociedad le puede dar y estudie, alcance 300,000 cosas, y nada de eso está malo. Pero si ese es el norte suyo en la vida, quedó muy corto. Todo eso se supone que fuesen simplemente bases, puentes, plataformas para que usted le sirviera a Dios y alcanzara gente en esta tierra. Amén. Esas cosas son medios que Dios colocó para que usted le sirva a Él, no para que usted se sirva a sí mismo. Esa es la esencia del pecado que lleva al hombre a enconcharse y a vivir y pasar por esta tierra explotando lo que Dios le dio, explotando la naturaleza, explotando a la familia, explotándose a él mismo, porque se coloca a él en el centro. Pero cuando entiendes a través del mensaje del Evangelio que se supone que usted esté muerto, que Cristo vive en usted y que todo lo que hay en tu vida obedece al propósito de Dios, las cosas cambian. Comienzas a vivir para el Señor. Comienzas a preguntarte, Señor, ¿qué estoy haciendo en esta empresa? ¿Para qué me llevaste a levantar esta organización? Señor, ¿qué voy a hacer con el vecino? Usted comienza a pensar de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque usted se quitó del centro. Usted puso a Jesús y usted le dijo, Jesus, take the wheel. Señor, toma el control. Guíe las cosas. Amén. Ya no hay autosuficiencia, ya no se trata de mí, ya no está el síndrome del yo-yo. Usted sabe cuál es el síndrome del yo-yo, ¿verdad? Yo. Todo en la vida yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y por allí el domingo voy a la iglesia y chao Dios. Y después la misma historia. Mañana, tarde y noche. ¿Qué nos dice Colosenses 1:15? Él es la imagen, vea, escuche esto, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay. Yo no sé si usted en algún momento ha pensado respecto a eso. A veces vemos a Jesús como el Cordero de Dios que vino, murió y resucitó. Pero piense usted que en el momento en que Dios estaba allí, ¿cierto?, en la comunión santa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios dijo, sea la luz. En ese momento que Dios pronunció esas palabras, billones de seres vivos tomaron existencia y propósito. Las galaxias, todo comenzó a ordenarse. Y ahí estaba Jesús orquestando todo. Él estaba creándolo absolutamente todo. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del primogénito de la creación, el Hijo de Dios. Y ese es el que dio su vida por usted y por mí. ¿Quién dice amén? Amén. Jesucristo. Dice, en Él fue creado todo lo que hay, en los cielos, en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Opa. Quiere decir que usted y yo en esta tierra estamos, sí, fuimos creados por Él, pero para Él también. Y eso nos lleva a cambiar las cosas. Todo, nosotros, lo que hacemos, fuimos creados para llevar gloria al Señor, no para el engrandecimiento del hombre, ¿ok? Entonces, si usted va a hacer algo en esta vida, si usted va a estudiar algo, va a entrenar algo, si usted va a levantar cualquier otra cosa, piense por un momento, yo fui creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo obedece esto? Que yo estoy planteando, que estoy desarrollando a los propósitos de Dios. Si esa pregunta fundamental nos la hacemos nosotros ante cada iniciativa, no solamente le vamos a dar la gloria a Dios, sino que nos colocamos en una posición en la cual Él viene a construir con nosotros. Y qué lindo, porque ¿cuál es la esencia del pecado? Es hacer yo todo a la libre, como yo quiero. Esa es la esencia del pecado. Hacer las cosas como yo quiero, separado de Dios. No, yo soy adulto, yo hago las cosas, yo voy y vengo como quiero. Si usted es adulto, eso está muy bien, pero su vida le pertenece al Señor. Si es que usted ya le entregó su vida a Cristo. Amén. Y si eso es así, entonces la manera en la cual nos conducimos en la vida tiene que cambiar. ¿Quién dice amén? Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase, por favor.
tal vez a la guitarra solamente. Ahora, ¿qué es lo irónico de la autosuficiencia? Lo irónico de esto es que pueda que tenga motivaciones buenas. Usted puede decir, no, es que yo quiero ser autosuficiente. Yo quiero ser el non plus ultra en la vida, en mi trabajo, en la profesión, en el deporte. Yo quiero ser autosuficiente. Pero eso, en su aplicación, se puede volver pecaminoso, porque nos lleva a depender de nosotros mismos nada más. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? Sí, en Jesucristo nosotros encontramos identidad, valor, propósito. Y Él hace algo muy lindo, Él nos libera de la presión de demostrar nuestro valor a nosotros mismos y a las personas. Nos recuerda que nuestro llamado no se basa en nuestros logros, sino en usar los talentos, los dones, las capacidades que Dios nos ha dado para honrarlo a Él, sirviendo a los demás. Amén. Debemos aprender a confiar entonces en la suficiencia de la obra de Cristo. Su sacrificio fue perfecto, es suficiente y quita el pecado del mundo. Y a través de eso, entonces nos conecta con esa asignación que en algún momento a través del pecado se desconectó. El hombre hacer y vivir en la vida como Él quiere, nos lleva a vivir de la manera que Dios busca.